Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Dios les bendiga. Muchas gracias por haberse conectado, por estar aquí acompañándonos en esta noche, en este día. Los saludo a cada uno de ustedes, hermana Jacqueline, hermana Carmen, hermana Isabel también. Está aquí también Villana y Sánchez, Varinia, la familia Fuica Peña, Ingrid. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Damos la bienvenida también a quienes se nos van a estar uniendo. Y también a aquellos que van a ver este video después por redes sociales, por YouTube, por Facebook. Muchas gracias por acompañarnos, por estudiar la Biblia junto a nosotros. Le invitamos a suscribirse, a seguirnos a través de esta página para seguir estudiando la Biblia juntos. Bien, vamos a estudiar la Biblia, específicamente el libro de Apocalipsis. Estamos haciendo toda esta serie de Apocalipsis, estudiando, ¿cierto?, capítulo por capítulo y también estudiando cada uno de los temas que engloba este capítulo, ¿cierto?, perdón, este libro que habla acerca de los eventos finales, qué es lo que va a ocurrir antes de la venida de Jesús y cómo prepararnos para ello. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él nos pueda acompañar y dirigir en el estudio de esta noche, ¿sí? Vamos a orar, queridos amigos, queridos hermanos. Oremos. Amor buen Padre, Señor que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos podemos reunir en esta noche aquí por este medio para poder estudiar tu palabra, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están aquí, Señor, que han separado un tiempo, que se han querido conectar para escuchar, Señor, tu voz, para escuchar tu mensaje y que podamos aprender las lecciones que tú nos tienes a través del libro de Apocalipsis. Señor, que tú nos puedas dar de tu Santo Espíritu para poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, para aceptar tu verdad y también para poder comprender lo que se viene aquí en adelante, para poder estar preparados y así también eh, disfrutar de la vida eterna junto a ti. Acompáñanos y bendícenos en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, entonces voy a eh, compartir pantalla para que así nosotros podamos ir estudiando, ¿cierto? Y compartiendo también esto de forma gráfica. Yo voy a compartir la presentación para que así también ustedes lo puedan ir viendo. También les invito a aquellos que no tienen el estudio todavía, que me puedan escribir. Tienen mi número al más 569-6785-3241. Me pueden escribir directamente a mi número personal para poder hacerles llegar este curso, este estudio, y así también hacerles llegar los links de los otros estudios que estamos nosotros teniendo. Si es que en algún momento se están conectando ahora, se perdieron alguna lección, pueden ir a mi canal de YouTube, pueden, en cierto, ir a mi canal de redes sociales también y ver las lecciones pasadas y también estudiar este curso en sus casas. Así que les invito a escribirme también y a también ver los otros materiales que nosotros tenemos a través de las redes sociales y los canales, ¿ya? Hoy día corresponde estudiar la lección número 16 de nuestro estudio de Biblia Fácil Apocalipsis. El título de el estudio de esta noche, del día de hoy, dice El reinado de 1000 años. ¿Qué son estos 1000 años? Seguramente ustedes han escuchado al estudiar el libro de Apocalipsis, se han encontrado con este periodo de tiempo profético y uno se pregunta, ¿y a qué se refiere este periodo de tiempo? ¿Qué significa? ¿Es simbólico? ¿Serán literales estos 1000 años? ¿Ya estamos en esos 1000 años o van a ocurrir? ¿Cuándo van a comenzar? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Dice así en nuestro estudio. En la lección anterior, nosotros podemos aprender un poco más acerca de cómo será el regreso de Jesús. Vimos a la luz de la Biblia que vendrá en una forma visible y personal. Eso es algo innegable, es algo que dice la palabra. Todos los habitantes de la tierra contemplarán su venida, la venida del Señor, en gloria y majestad. También descubrimos que habrá solo dos grupos en aquel momento: los que se prepararon y ahora están salvos, y aquellos que no se prepararon y están desesperados, están perdidos. Usted y yo, querido hermano, querida amiga, eh, querido estudiante que estás aquí acompañándonos, nosotros tenemos que ser parte de uno de estos grupos. ¿De cuál parte seremos nosotros? ¿De cuál parte estarás tú? ¿De cuál parte estaré yo? Eso depende de cada uno de nosotros. Eso es una decisión personal. En la secuencia de eventos, hoy día nos toca estudiar lo que sucederá después de la segunda venida de Jesús, después del regreso de Jesús, que fue lo que ya estudiamos en la lección anterior. Este periodo de tiempo se denomina el milenio, es decir, 1000 años, que conforme Apocalipsis capítulo 20 va a ocurrir tanto acá en la tierra como en el cielo. O sea, va a ser un periodo fijo, un periodo, ¿cierto?, de 1000 años. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en este periodo de tiempo
y qué cierto es lo que desenvuelve en este periodo de tiempo. ¿Ya? Nuestra primera pregunta dice así: ¿cuál será el evento que inaugurará el periodo de los 1000 años? ¿Con qué van a comenzar estos 1000 años? Vamos por favor a la Biblia. Aquí encontramos tres textos, están aquí en pantalla. Voy a pedirle ayuda a ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, que me puedan ayudar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 y Apocalipsis 24. Están los versículos acá en pantalla, por favor. Si alguno de ustedes me puede ayudar aquí leyendo los versículos que están aquí en la pantalla, por favor. ¿Quién lo puede leer? Miren que vienen las nubes y todo lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio como el de una inmensa multitud que exclamaba: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente, ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien, muchas gracias, hermana Jacqueline. Entonces, miren, estos textos nos hablaban de que obviamente al venir Jesús iban a estar enmarcados estos dos grupos, ¿ya? Y que después de que Él viene, se lleva a los salvos, iba a comenzar, ¿cierto?, este periodo de tiempo, ¿ya? Como decía el último versículo aquí, Apocalipsis 24, eh, comenzó, ¿cierto?, el juicio, y ahí es cierto, estaban todos delante del Señor, de forma simbólica, eran juzgados todos los habitantes de la tierra y ahí se hace esta división de quiénes van a ser los salvos y quiénes van a, ¿cierto?, a ser aquellos que van a perderse. Quiénes se salvarán y quiénes se perderán, ¿no? Entonces Jesús, Él viene obviamente a buscar solamente a los salvos, ya los demás los deja acá en la tierra. Y cuando Él vuelve, ¿cierto?, al cielo, se lleva a los redimidos, es cuando comienza este periodo de los 1000 años, porque dice acá Apocalipsis 24, de que Jesús viene y se lleva, ¿cierto?, los salvos para reinar con ellos por 1000 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, el regreso de Jesús en la segunda venida es cuando comienzan estos 1000 años. Los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis están conectados. Uno sucede después del otro. El capítulo 19 trata acerca de la segunda venida de Jesús, eso ya lo estudiamos, el cual es rico en detalle. Hay muchos detalles, ¿cierto?, profecías en la Biblia que hablan acerca de cómo va a venir el regreso de Jesús. La Biblia, es cierto, acá el texto sagrado en Apocalipsis define que este evento va a ser algo glorioso, va a ser algo visible y literal, que Jesús realmente va a venir, no como algunos que dicen, no, Jesús va a venir, pero de forma espiritual, o va a venir y lo vamos a sentir, no lo vamos a ver. Eso no es lo que la Biblia dice, ¿ya? Si tienen alguna duda, pueden, cierto, estudiar el capítulo anterior, ¿ya? Acá, cierto, en Apocalipsis se presenta a Jesús sentado sobre un caballo blanco, como aquel que viene a juzgar y que viene, cierto, como vencedor, que viene, cierto, en esta lucha, cierto, a tener la victoria. En su mano y en su mulo se está escrito lo siguiente: Apocalipsis 19:16 dice que está escrito en sus ropas: Rey de reyes y Señor de señores. Él viene para establecer el quinto reino de la profecía, aquel reino que jamás tendrá fin, que no será destruido, aquel reino que permanecerá por la eternidad, como aparece en Daniel capítulo 2, versículo 44. Recuerden que después, ¿cierto?, de las imágenes que se ven en la estatua de Daniel 2, después del oro, de la plata, del bronce, del hierro mezclado con barro, viene otro reino, el quinto reino, que viene, ¿cierto?, del cielo, y viene, ¿cierto?, a destruir todos estos reinos y planta un nuevo reino que será un reino eterno, que es el reino que viene a instaurar ahora Jesús con los salvos. Entonces, mire, vamos a ver la segunda pregunta. Dice así: cuando Cristo vuelva, ¿qué sucederá con los salvos que estén muertos? Aquellas personas que murieron creyendo en Jesús.
aquellas personas, ¿cierto?, que se entregaron a Él, pero que murieron, que lamentablemente les tocó la enfermedad o que ya están descansando. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ellos cuando Jesús venga? Vamos a ver el texto. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16? ¿Quién lo puede leer, por favor? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, hermana Ingrid. Entonces acá nos damos cuenta que lo que dice acá el texto, de que, em, de que aquellos muertos que creyeron, los justos, ¿cierto?, que están descansando, producto de la muerte, de la enfermedad o que ya pasó su tiempo, cuando Jesús venga, dice que Él descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Vimos que obviamente Jesús iba a venir con sus ángeles, iba a haber música cuando Él viniera, y Jesús solamente con decir a sus hijos, aquellos que creyeron en Él, les va a decir, cierto, vengan a la vida, resuciten, y todos aquellos que murieron creyendo en Jesús, resucitarán de entre los muertos. Miren qué tremendo. Acá Tesalonicenses, Pablo nos dice a través, cierto, de esta carta que los muertos en Cristo resucitarán primero, que es la primera resurrección. Y es también otro tema que los hemos visto, que hay una resurrección, como dice Jesús, para vida eterna y hay una resurrección para la muerte eterna. Algunos van a resucitar para vivir eternamente junto al Señor, pero otros van a resucitar solamente para morir eternamente. ¿Ya? Pero aquellos que creyeron muriendo, que murieron creyendo en Jesús, que descansaron, que entregaron su vida a Cristo, van a resucitar cuando Él te venga por segunda vez. Entonces, como acabamos de leer, la Biblia nos habla acerca de la primera resurrección, que es la que le mencioné, la resurrección de los muertos que aceptaron cuando estaban en la vida, la salvación en Cristo Jesús. Sobre estos, la muerte no tiene autoridad y resucitarán y reinarán con Cristo por 1000 años, como dice Apocalipsis 26. Este evento deja claro cuál es la solución bíblica para el problema de la muerte, la resurrección. Hoy día hay muchas personas que tratan de resolver el problema de la muerte a través de la ciencia, a través del dinero, a través de muchas cosas, ¿no? Se trata de alargar la vida humana, de no sé, de dejar congelada a una persona para que en años posteriores se pueda volver a resucitar, muchas cosas así. Pero lo único que tiene cierto el poder sobre la muerte, ¿quién es? Jesús. Así como Él mismo resucitó de la muerte, así como Él resucitó a Lázaro, así como Él resucitó a otras personas también, así vendrá a resucitar a todos aquellos que creen en Él. Sí que no debemos tener miedo de la muerte. Y si es que nos llega, cierto, a tocar la muerte o de algún familiar, debemos tener la confianza de que si este familiar entregó su vida a Cristo, si aceptó la salvación que la sangre de Jesús nos ofrece, si se bautizó, aceptándolo como su Salvador, lo más probable, cierto, es que vendrá y resucitará, ¿cierto?, cuando Cristo venga. Ese día se cumplirá la promesa hecha por Cristo cuando Él dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, cuando resucitó a Lázaro, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cómo es eso? Los discípulos, los judíos de ese entonces, los cristianos, no podían entender las palabras de Jesús, pero nosotros vamos a poder comprenderla, a poder verlas, evidenciarlas cuando, obviamente, todos aquellos que están descansando hoy día en las tumbas, en los cementerios, se despierten, se levanten al escuchar la voz de Cristo, ¿ya? Cuando Jesús venga, Él va a poder resucitar a todos aquellos que creyeron y se entregaron a Él. Así, cierto, se cumplirá lo que Él dice, que Él es la vida y la resurrección. Siguiente pregunta dice, cuando Cristo vuelva, ¿qué sucederá con los salvos que estén vivos? Aquellos que estén vivos, si es que nosotros estamos vivos hasta ese entonces, que si nos mantenemos perseverando, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 y primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 51 al 53. Mis hermanos, ¿quién puede leerlo, por favor? Léalo ahí en su Biblia o en los textos que están acá en la pantalla, por favor. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta.
Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo moral de inmortalidad. Perdón, y lo mortal de inmortalidad. Muy bien, muchas gracias, Diani. Entonces acá nos dice la palabra de que aquellos que estemos vivos, si es que estamos, ¿cierto?, hasta ese entonces, nuestros cuerpos serán transformados. Fíjense, queridos hermanos, fíjense, queridos amigos. Quizás le estoy hablando a alguien que está pasando por alguna enfermedad o que tiene algún problema, algún defecto. Todos nosotros hoy día vivimos con algo que no nos gusta, algún problema físico, algún problema, no sé, al corazón, alguna enfermedad, algún problema a los huesos. Todos nosotros hoy día, producto del pecado, nos enfrentamos a lo que es la enfermedad, a las alergias, a los problemas de la vista, a infecciones, cosas así. Cuando Cristo venga, queridos amigos, queridas hermanas, Él va a transformar nuestros cuerpos. O sea, será nuestros propios cuerpos, nuestros mismos cuerpos, pero al 100. ¿Qué significa eso? Completamente transformados, sanos, vivos. Van a desaparecer las canas, las arrugas. Miren qué tremendo, cómo no les gustaría eso, ¿no? Esos defectos, esas cosas que quizás uno tiene, todo eso va a desaparecer cuando Cristo venga. Él va a transformar nuestros cuerpos. Por eso acá cierto Pablo está diciendo de que esto mortal se tiene que convertir en inmortalidad, que esto corruptible, nuestros cuerpos que son frágiles, que se enferman, van a ser transformados en cuerpos incorruptibles. Imagínense, en cuerpos que no serán frágiles, en cuerpos que no se van a enfermar tan fácil como hoy día lo hacen. Los salvos vivos serán transformados, sus cuerpos se revestirán de inmortalidad y perfección. Junto a los resucitados y a los ángeles se elevarán al cielo para encontrarse con Cristo y vivir en el lugar prometido preparado por Jesús. Bien, entonces sigamos leyendo qué más nos enseña, ¿cierto?, la Biblia que va a ocurrir acá, con el regreso de Jesús y con el milenio. ¿Qué va a pasar? En el momento del regreso de Jesús, ¿qué sucederá con aquellas personas que son los impíos vivos, aquellas personas que hoy día son tan malas, que hacen tanta maldad, que estarán vivas en ese entonces? ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8? ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Dice, Segunda Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con él el resplandor de su venida. Perfecto, muy bien, muchas gracias, hermana Silvia. Entonces, acá cierto, voy a rescatar cierto esta parte donde dice que el Señor vendrá y destruirá con el soplo de su boca, destruirá cierto con el esplendor de su venida a todos aquellos malvados. Imagínense, la Biblia también cierto y en el Apocalipsis cierto nos dice de que cuando estas personas que hoy día son tan malas, que son tan perversas, que hoy día persiguen a los cristianos, que en ese entonces también estarán buscando para matar a los cristianos producto de las plagas, dice que al venir Jesús, ellos serán destruidos solamente con ver a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es santo, porque viene cierto con toda su gloria y todo su esplendor. Entonces, como estas personas están cargadas de pecado, de maldad, serán destruidos solamente con ver a Jesús. Obviamente, ninguna de aquellas personas que hoy día son tan malas, tan perversas, que rechazan a Dios, que se burlan de Él, van a estar vivas hasta después de que Cristo venga. Van a ser destruidos justamente en su segunda venida. Solamente con ver a Jesús serán destruidas todas estas personas. Entonces, mire, Cristo comparó, cuando estaba acá en la tierra, en sus enseñanzas, la segunda venida con dos eventos que hay en el Antiguo Testamento. Uno es el diluvio, que se encuentra acá, ¿cierto? Bueno, ustedes lo pueden estudiar, ¿cierto? En Génesis capítulo 7, capítulo 8 también. Y también es cierto, Jesús refirió esto en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, donde va haciendo esta comparación, ¿no? De que compara que el ambiente, cómo iban a estar las personas, igualmente como lo fue en el diluvio. Así también, cierto, como lo fue con la destrucción de Sodoma y Gomorra. En Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30, Jesús dice eso. En estos ambos episodios, los impíos fueron destruidos con agua y con fuego respectivamente.
Cuando Jesús regrese a la tierra, los impíos perecerán con la manifestación de la gloria del Hijo de Dios, representado por el soplo de su boca, ¿ya? O sea, así como los, las personas que estaban en el diluvio, aquellas personas que rechazaron, ¿cierto?, entrar en la barca, que rechazaron la salvación que obviamente Dios les estaba ofreciendo, que fueron así destruidos con el agua, así como aquellas personas que querían persistir en el pecado como en Sodoma y Gomorra y fueron, ¿cierto?, destruidos por el fuego que cayó del cielo, así también, ¿cierto?, van a ser destruidos todos aquellos impíos malos que hoy día rechazan a Dios cuando vendrá, cuando venga, ¿cierto?, Jesús nuevamente, solamente con el resplandor de su venida. Sigamos viendo. Cuando vuelva Jesús, cuando vuelva Cristo, ¿qué sucederá con aquellos muertos impíos? ¿Qué pasará, cierto, con aquellas personas que son malas, pero que están descansando, que están muertas? Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 nos da la respuesta. ¿Qué dice? Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Perfecto, hermana, muchas gracias. Entonces aquí también se menciona, bueno, la primera resurrección son de aquellos justos vivos, aquellas personas que son salvas pero que están descansando, resucita cuando Jesús viene, pero aquellos muertos que son malos no vuelven a resucitar, no vuelven, cierto, a la vida hasta después de los 1000 años, ¿ya? Entonces entendamos eso. La primera resurrección comienza cuando comienza el milenio. La segunda resurrección, que así se le llama, la resurrección de los malvados, ocurre después de los 1000 años. Los primeros resucitan para la vida eterna y los segundos resucitan para la muerte eterna. Después vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, sí es cierto, se da el inicio y el fin de los 1000 años. Con la venida de Jesús, así es cierto, resucitan los buenos y después, cierto, de los 1000 años, resucitan los malos, pero solamente para morir eternamente, ¿ya? Ejemplificado de forma más simple, más fácil. Cuando Jesús vuelva, los muertos impíos permanecerán en el sueño de la muerte, donde no despertarán solamente hasta después de los 1000 años. No verán el regreso de Jesús, con excepción de algunos impíos que, según las mismas palabras de Cristo, resucitarán en aquel momento. Aquellos mismos, cierto, que dijeron quiénes son, aquellos que dijeron, cierto, que se burlaban de Jesús, de que si él era el rey de los judíos, si era cierto Dios, ¿por qué no se bajaba de la cruz? Eso se llama resurrección especial. Ellos van a resucitar solamente para poder ver a aquel que crucificaron. Los soldados romanos, aquellos que entregaron a Jesús, aquellos que prefirieron dejar libre a Barrabás y a crucificar a Jesús, a condenarlo, ellos van a resucitar solamente para poder ver a Jesús. Eso se llama la resurrección especial. Pero todos los demás muertos, todos los más impíos, van a seguir estando muertos, van a seguir, ¿cierto?, en la tumba, en el descanso. Cuando Jesús estaba siendo juzgado, dijo a aquellos que lo acusaban injustamente lo siguiente: además os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, viniendo en las nubes del cielo. Eso está allí en Mateo capítulo 26, versículo 64, ¿ya? Entonces, a todos aquellos que condenaron a Jesús, que lo crucificaron, aquellos soldados romanos que se burlaban de él, que estaban echando suerte sobre sus ropas, o que estaban, cierto, apedreando a Jesús, todos aquellos malvados van a resucitar en esa ocasión como la resurrección especial. Y también en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 se declara lo siguiente: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, aun aquellos que le traspasaron. Estos dos grupos de perdidos, los que participaron del juicio y la crucifixión de Jesús, resucitarán solamente para ver a aquel que condenaron y mataron, que era el autor de la vida, que era Dios. Después volverán a morir y solamente resucitarán después del milenio, como veremos más adelante. Sigue diciendo nuestro estudio acá. La siguiente pregunta dice: ¿qué sucederá con Satanás cuando Jesús vuelva? ¿Qué va a pasar con él? Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. ¿Quién puede leerlo, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos? Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, sujeto al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Muy bien, muchas gracias, querido hermano Carlos.
Entonces acá también se menciona de que cuando comienza el milenio, cuando Jesús viene, ¿cierto? Se lleva a los justos, viene un ángel especial que viene del cielo con una llave y encadena a Satanás, al enemigo, al dragón, acá al abismo. El abismo, ¿cierto? Es una representación de la tierra, ¿no? Entonces lo ata acá en la tierra, lo deja encadenado por 1000 años. Entonces, al ascender los santos con Cristo al cielo, cuando ellos se van, la tierra queda toda desolada, queda completamente sola, inhabitada. Conforme a la descripción del profeta Jeremías, que aparece en Jeremías capítulo 4, versículo 23 al 25. Satanás y sus ángeles serán presos circunstancialmente en este planeta destruido y deshabitado. Este es el significado del lenguaje simbólico del ángel que con una cadena viene a aprisionar a Satanás, que no tendrá a quien tentar. Es una prisión para él, porque el trabajo del enemigo, el trabajo de Satanás, del diablo, de los demonios, es engañar a la gente. Y cuando vengan, cierto, acá a la tierra, estarán solos, porque todos los impíos estarán muertos, no tendrán a quien tentar. Los salvos ya se habrán ido con Jesús. Entonces, Satanás y sus ángeles serán atados, estarán como en una prisión por 1000 años acá en la tierra sin poder hacer nada. ¿Y qué sucederá con Satanás mientras dure este milenio? Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. ¿Qué ocurrirá con él? Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Bien, hermano, entonces como mencionaba nuevamente aquí el versículo, será encadenado aquí por 1000 años. Satanás vagará por la tierra desierta por 1000 años. Este es un evento que estaba representado desde ya en el Antiguo Testamento, que ya se estaba, cierto, predicando en lo que era el día de la expiación. En el Antiguo Testamento, cuando el macho cabrío, Azazel, que representaba a Satanás, cargaba las culpas de los pecados del pueblo, era expulsado al desierto donde éste moría. Ustedes lo pueden leer ahí también en Levítico capítulo 16, versículo 21 al 22. Que en un día especial, que era el Yom Kippur, el día de la expiación, ¿ya? Que caía en el mes de octubre, era una celebración que Dios ordenó que se hiciera, que ese se llama el día de la expiación, donde Dios limpiaba y perdonaba el pecado de todo el pueblo. Entonces, en ese día se hacían dos sacrificios. Se tomaba un animal, el cual, cierto, era sacrificado, que representaba a Jesús, que fue, cierto, el cordero que murió por nosotros, y el otro era un macho cabrío, el cual representaba al enemigo, a Satanás. Entonces, todos los pecados eran pasados simbólicamente a este macho cabrío, porque él fue el originador del pecado, porque Satanás es el que nos tienta a pecar. Entonces todos los pecados, toda la culpa es echada sobre él. Entonces después el sacerdote lo llevaba al desierto, donde éste estaba dando vueltas y después, ¿cierto? Al estar solo, al no tener comida, moría. Y es lo mismo, ¿cierto?, que pasa con Satanás. Era una representación de lo que iba a hacer Jesús, lo que iba a hacer a Dios después con el enemigo. Del mismo modo, Jesús, después de completar su juicio investigador, después de redimir, de limpiar los salvos, Él colocará la culpa de todos nosotros sobre Satanás, los pecados de toda la raza humana. El enemigo de Dios será el responsable por inducir a los seres humanos a pecar y permanecerá acá en la tierra como prisionero por 1000 años, como le menciono. Lo mismo que hacía, cierto, el macho cabrío, que pasaba días y días, cierto, en el desierto hasta que moría. Lo mismo es cierto Satanás. Será, cierto, dejado acá por 1000 años en la tierra. ¿Y qué harán los salvos durante este milenio? Sabemos que Satanás estará acá encadenado, no podrá hacer nada, ¿ya? Estará, cierto, esperando su muerte. ¿Y qué harán los salvos allá en el cielo? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, por favor. ¿Quién lo puede leer? Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Bien, hermana, perfecto. Entonces, como vimos,
aquellos que no adoraron a la bestia. Ya estudiamos también el tema de quién es la bestia, quién era la bestia que sale del mar, quién era la bestia que sale de la tierra. Eso ya lo estudiamos en las lecciones pasadas, lo pueden ver. También estudiamos un poquito acerca de la marca de la bestia, que era adorar en el falso día de adoración, adorar, ¿cierto?, al enemigo, a Satanás, a través de diferentes imágenes que hay, ¿no? Entonces, todos aquellos que no adoraron a la bestia, que no se unieron a este poder, a estos poderes, ¿cierto?, de la bestia del mar, de la tierra, que son, ¿cierto?, representados por el Vaticano, por Estados Unidos, que no se inclinaron, que no los siguieron, que no siguieron la mentira, fue que fueron salvos, que están, ¿cierto?, con el Señor Jesús en el cielo. Ellos van a estar allí, en este periodo de tiempo, reinando, y se les da, ¿cierto?, el poder para juzgar. ¿Por qué? Porque recién, ¿cierto?, había terminado el juicio investigador. Entonces, durante ese periodo de 1000 años, imagínense, ¿qué haría usted por 1000 años? Uno dice, bueno, yo no sé qué haría con tanto tiempo, pero uno también no tiene completamente cierto la concepción de que la vida va a terminar. Sabemos que tenemos que morir en algún momento, pero uno no espera, no va contando cierto cuántos días le faltan para morir. Uno siempre se planifica para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año, ¿no? Uno siempre tiene muchas cosas que hacer y uno dice, me falta tiempo, ¿cómo me gustaría vivir tantos años más para poder cumplir ese sueño, ese propósito que yo tengo? Bueno, vamos a tener 1000 años para poder hacer todo lo que queramos. Y no solamente eso, ese periodo de tiempo donde vamos a estar en el cielo por 1000 años, van a poder ser respondidas muchas preguntas que nosotros tenemos. Nos vamos a preguntar, bueno, ¿y por qué me pasó en la tierra esto, esto, otro? ¿Por qué yo me salvé? ¿Por qué esta persona no se salvó? Entonces ahí nosotros vamos a poder juzgar en el sentido que vamos a poder estudiar los libros, que también ya vimos en las lecciones anteriores acerca del juicio. Vamos a poder ver los juicios, vamos a poder ver los nombres, las historias de cada una de las personas de la tierra. Entonces, si alguien no está y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no está? Vamos a poder ver su nombre, si estaba inscrito en el libro del Cordero, ¿ya? Si había aceptado realmente a Jesús o no. Vamos a ver si hacía conforme a lo que Dios pedía o tenía pecados ocultos, si desobedecía a la voz de Dios que le llamaba constantemente. Vamos a poder ver todo eso para comprobar de que realmente Dios es justo, y también vamos a poder hablar con nuestros ángeles, preguntar muchas cosas, vamos a aprender muchas cosas, porque hoy día en la tierra a veces nos cuesta aprender algunas cosas, somos un poco porfiados, no estudiamos tanto la Biblia, entonces allá también se nos van a resolver todas esas preguntas que tenemos, ¿ya? Entonces vamos a poder tener ese periodo de 1000 años para reinar, para poder estar con el Señor. Vamos a poder visitar otros mundos, quizás conocer a otras criaturas, a otros seres, a otras creaciones de Dios, ¿ya? Imagínense, 1000 años estando en el cielo junto al Señor. O sea, vamos a tener tiempo para poder hacer todo lo que nosotros queramos, viajar a otros planetas, conocer nuevas cosas, estudiar aquello que no pudimos estudiar, quizás comprender muchas cosas y verdades que hoy día no podemos tener acá en la tierra, ¿no? Entonces los salvos, como dice acá, reinarán con Cristo en el cielo, en donde tendrán lugar la segunda fase del juicio, que se llama el juicio de la comprobación, según 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 al 3, ya donde vamos a poder comprobar cada uno de los juicios que Dios hizo y ver que realmente Él es justo, que Él muchas veces llamó la atención a muchas personas, pero ellos no aceptaron la invitación de Dios, que lo rechazaron abiertamente. Que iban a la iglesia, pero que en la semana, ¿cierto?, seguían cometiendo sus pecados y nunca dejaron que el Espíritu Santo trabajara, operara en sus vidas. Que dijeron, no, es que todavía no me quiero bautizar, es que todavía no quiero entregarme al Señor, es que no quiero ir a la iglesia por esto, pero esto otro, es que no quiero obedecer a Dios porque prefiero estar como estoy, es que voy a seguir con mis vicios, con mis pecados. Ahí, ¿cierto?, se va a poder ver todo eso. Durante ese periodo de tiempo de los 1000 años, los salvos podrán analizar los libros en los cuales se registran las acciones humanas y comprobar así la justicia divina. La finalidad del juicio comprobatorio no es definir quiénes se salvan o no, ya porque ya está cierto eso ya hecho, sino aclarar y mostrarle a los santos, a los salvos, los motivos de la sentencia divina, o sea, por qué algunas personas están allí y por qué otras no, ¿ya? Vamos a poder analizar y estudiar todo eso. Siguiente pregunta dice, ¿qué sucederá con los impíos durante el milenio? Apocalipsis 25. ¿Qué es lo que dice? Bueno, eso ya lo estudiamos, ¿no? Pero el texto dice, hasta la primera resurrección, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los muertos siguen muertos, los impíos siguen acá en la tierra. Entonces dice la otra pregunta, una vez terminados los 1000 años, ¿qué va a ocurrir con los impíos que estaban muertos y con Satanás? Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 y versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor?
Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será libertado de su prisión. Bien, hermana. Entonces acá decía, ¿no? Los muertos, los impíos, no vuelven a resucitar hasta después de cumplir los 1000 años. Y Apocalipsis 27 nos dice que cuando se cumplan, ya se terminen, pasen los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Entonces, ¿cómo es eso? El diablo será libre de su prisión una vez que todos los que no aceptaron la salvación ofrecida por Cristo, es decir, los perdidos, serán resucitados cumpliendo la promesa realizada por Cristo. Los impíos de todos los tiempos y de de todas las razas comparecerán delante del Altísimo para el juicio final. Acá es cierto, ya Dios erradicará el pecado por completo y para eso va a tener que ser presentado Satanás, los demonios y todos, cierto, los malos delante de él, ¿no? Dice así, ¿qué hará Satanás cuando los impíos resuciten? Cuando los muertos que eran malos resuciten después del milenio, ¿qué va a hacer él? Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 8. ¿Qué es lo que dice? Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog o Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Gracias, hermano Carlos. Entonces Satanás irá, ¿cierto?, a engañar a todos aquellos que resucitaron, a todo ese grupo de personas de todas partes del mundo, del planeta Tierra. Él los reunirá, ¿cierto?, para la última batalla. Aquí se le conoce como la batalla del Armagedón, ¿no? O la batalla de Gog y Magog. Gog y Magog eran puntos específicos que había, ¿cierto?, en la parte de Palestina, ¿cierto?, del reinado de Israel, que era una forma de expresar, ¿cierto? Eran dos lugares específicos. Gog estaba arriba y Magog estaba abajo. Es como decir del norte al sur, ¿no? Es como decir Chile desde Arica a Punta Arenas, ¿no? Es algo representativo. Por eso, ¿cierto? Van a ser reunidas en esa parte específica, en ese lugar, para poder, ¿cierto? Luchar. Satanás los invitará una vez más luchar y tomar la santa ciudad, ir a destruir, ¿cierto? Los salvos, a destruir, ¿cierto? A Jesús una vez más, a pelear contra él, para tomar la santa ciudad y para poder reinar en el mundo, ¿no? Entonces, saldrá cierto Satanás y reunirá y engañará a gran e incontable multitud de impíos. O sea, imagínense, todas las personas, las más malos del mundo estarán allí. Todos ciertos estarán allí, ciertos, resucitados por última vez, y Satanás los reunirá a todos, ¿no? Ahí hay una imagen, por ejemplo, de la película Evento de los Eventos Finales, que les recomiendo también verla, ¿cierto? Está en YouTube. Ustedes la pueden buscar, si quieren después se la puedo compartir. La película llamada Eventos Finales, donde también se va analizando todo, ¿cierto? El libro de Mateo 24, por ejemplo, Daniel, Apocalipsis, donde se va mostrando todo lo que va a ocurrir antes de que Jesús venga y se muestra, ¿cierto? Cómo va a ser la aparición del anticristo, los dos poderes, ¿cierto? Que van a engañar al mundo en el tiempo final, la persecución cristiana y también esto, el milenio, la resurrección final, ¿cierto? Y también la batalla del Armagedón. Todo eso se explica en esa película llamada Eventos Finales. Una película hecha también por un pastor llamado Doc Batchelor. La pueden buscar ahí por YouTube, por redes sociales, por internet. Entonces ahí se muestra, ¿no? Y se grafica cómo todos los grandes ejércitos, como los peores asesinos del mundo, ahí se muestra, ¿cierto? Gráficamente, quizás Hitler, los emperadores romanos, ¿cierto? Todos sí, ¿cierto? Estarán allí y se reunirán, formarán un ejército para tomar la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que ésta descenderá del cielo a la tierra y con ella, ¿cierto? Los salvos y contra ella irán Satanás, los malos, los demonios, ¿cierto? Para luchar contra los que están allá. Arremeterán, ¿cierto? Con la intención de tomar el reino de Dios por la fuerza. Tal actitud de rebelión comprobará que efectivamente la justicia divina, al declararlos culpables, es justa. En este momento todos estarán delante del trono de Dios, los salvos estarán dentro de la ciudad y Satanás y sus ángeles y los impíos estarán fuera de ella. Dentro de la ciudad estarán los salvos junto a Jesús, con los ángeles, y afuera reunidos, ¿cierto? Para la batalla estará, ¿cierto? El enemigo, Satanás, los demonios
y todos los impíos, todos aquellos malvados asesinos, estarán, cierto, listos para tomar la ciudad. ¿Y qué es lo que ocurrirá al final entonces? Sigamos viendo. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es que terminará toda esta historia del pecado? ¿Cómo terminará la maldad de este planeta? Algunos dicen, bueno, es que Dios, cierto, hará algo, los purgará, los limpiará, o tendrá, cierto, el infierno donde estarán quemándose por siempre, pero en realidad nosotros lo que todos queremos es que se termine el pecado, que se termine el mal, y obviamente Dios dará fin a eso. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 al 10? Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 5. ¿Quién lo puede leer, por favor, queridos hermanos? Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Perfecto, muy bien, mi hermana Vilance. Entonces, miren qué bonito, ¿no? Qué bonito este panorama. Algunos dicen, no, pero es que Dios es malo. Bueno, Dios siempre nos va dando oportunidades a cada uno de nosotros para arrepentirnos, para darnos cuenta de que estamos mal, pero Él también no puede permitir que el pecado, la maldad exista para siempre. A nadie le gusta eso, ¿no? Hay un periodo, hay un tiempo para corregir, pero cuando ya no se puede hacer nada, hay que hacer lo suyo, ¿no? Algunos lamentablemente creen en eso de que, y en la falsa enseñanza, de que hay un infierno eterno y que todos los malos después irán al infierno donde estarán por siempre. Pero eso al final nunca erradica el pecado, porque al final haría que los pecadores sean inmortales, que estén quemándose por siempre, haría cierto que simplemente serían inmortales, que vivan para siempre, pero quemándose. No tiene sentido, ¿no? Porque Dios, cierto, sería tan malo así, si uno lo ve, para que se esté quemando uno, día tras día, año tras año, ¿cierto? Por la eternidad. ¿Para qué es cierto eso? Acá la Biblia nos enseña en realidad que cuando termine el milenio, cuando Jesús descienda con la Santa Jerusalén, con los salvos, y resuciten los impíos, resucite Satanás, ahí, cierto, Él terminará con el pecado. ¿Cómo lo hará? Quemándolo, ¿cierto? En el lago de fuego y azufre, y así, cierto, será recreada también la tierra, quemará toda la tierra, pero obviamente este fuego no tocará a los salvos, no tocará a los que estarán dentro de la Santa Jerusalén, de la Santa Ciudad, ellos estarán a salvo. Y de esta forma Dios va a recrear la tierra, y así, cierto, se va a poder vivir como lo era en el Edén, como lo era en el principio, se va a recrear. Se va a hacer todo de nuevo como dice acá. Así como Jesús dice, yo vengo y hago nuevas todas las cosas. Y toda aquella maldad, todas aquellas cosas malas, dejarán de existir. Acá, por ejemplo, Juan, que estaba desde la isla de Patmos, que era una isla, era una cárcel. Pero el problema es que ellos no se podían escapar de allí por el gran mar que había,
porque saben ustedes que muchos de los judíos no saben nadar, no tienen mucha experiencia en ese sentido, ¿no? Y él me imagino que a lo lejos podía ver allí la zona de Turquía, podía, cierto, ver parte de las iglesias que él pastoreaba, podía estar lejos quizá de su familia, la podía ver de lejos. ¿Ya? Yo incluso en un tema mostré cuán lejos estaba Patmos de la orilla, cierto, de Turquía, y no está muy lejos. Uno, cierto, puede atravesar en pocos minutos, cierto, eso. El problema era el mar, las corrientes. Y hoy día, así como nos separan muchas cosas, como nos separa el mar de los continentes, como hay muchos problemas, conflictos que hoy día nos separan, todo eso, cierto, dejará de existir. Por eso acá él dice, el mar dejará de existir esas cosas que nos separan hoy en día. Dejará de existir la enfermedad, la muerte, los problemas que hoy día nos tienen separados de nuestra familia, quizás. Todo eso dejará de existir porque vamos a poder estar juntos con el Señor y viviendo con Él para siempre, por la eternidad. Entonces, según estos textos que recién estudiamos, que recién leímos, se muestra, ¿cierto?, el punto final del pecado. Se da la solución a este problema. Cuando el juicio de Dios entre en la última fase, el juicio ejecutivo que se le llama, en ese momento Satanás, sus ángeles y todo aquel cuyo nombre no esté registrado en el libro de la vida, que no esté en el libro del Cordero, serán destruidos con fuego, dice la Biblia, como aparecen ahí las citas de Apocalipsis. Jesús alertó a sus oyentes al respecto de este momento, en Mateo 25:41. El fuego eterno que se menciona por Jesús en este texto es así como un castigo eterno. No menciona que el fuego será eterno, sino que sus consecuencias serán eternas. Así como también se hace un paralelismo, una comparación con el fuego de Sodoma. Si uno va, cierto, para allá no hay nada. No es que esté cayendo fuego del cielo, todavía no. Pero se dice que hay un fuego eterno porque ya, cierto, fue destruido todo eso. Más adelante, en Mateo 25:46, se señala la naturaleza definitiva de la destrucción del mal. La palabra eterno en estos versículos corresponde al vocablo griego ainios, perdón, ainios. Y es la misma palabra que se utiliza en Judas 7, donde se nos dice que el fuego eterno que destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso le menciono, ¿no? Es algo, no es que el fuego sea eterno, sino que sus consecuencias serán eternas. Todos sabemos que estas ciudades no están hoy día quemándose, pero sí sabemos que fueron completamente destruidas de forma definitiva. De la misma manera, el fuego que destruirá a Satanás, a sus ángeles y a los impíos, no arderá eternamente, sino que sus resultados serán eternos. O sea, Satanás, los impíos, los malvados, los demonios, nunca más volverán a la vida, nunca más volverán a resucitar. Por eso se menciona que esta segunda resurrección será la resurrección para la muerte eterna, ¿ya? Porque se extinguirá para siempre el pecado y la maldad, y con ellos los pecadores, los malos, los impíos. Por otro lado, aquellos que están en la Nueva Jerusalén estarán seguros. El fuego purificará la tierra del pecado y a partir de ese momento Dios recreará nuestro planeta, hará una tierra nueva y la expresión de nueva en el texto original griego corresponde a la palabra kainos, que tiene un sentido de reforma, de reconstruir, redimir, es decir, Dios comenzará de cero. Dice, Dios no comenzará de cero, sino que cercará, restaurará el planeta a la perfección que tuvo antes de la caída del ser humano, como aparece en Génesis 1 y 2. En esta tierra nueva, los justos vivirán por siempre, y habrá justicia, paz, felicidad y armonía por toda la eternidad. ¿Qué les parece, queridos amigos? ¿Qué les parece, queridos hermanos? Fantástico, ¿no? El milenio comienza después de la segunda venida de Cristo y es el inicio de la redención de los justos y el fin del pecado. Durante este periodo de tiempo los santos podrán comprobar la justicia de Dios y al final del mismo el Señor eliminará por completo el pecado y el mal de forma definitiva. Una nueva tierra surgirá y habrá alegría y paz para siempre, porque no estaremos en el cielo por siempre, como uno dice, no vamos a ir a vivir al cielo para siempre, no. En realidad vamos a estar 1000 años allá y después volveremos a la tierra nuevamente, pero la tierra va a ser reconstruida, renovada, va a ser mucho más bonita como lo era en el principio en el Edén, en el Génesis. Ahora es el tiempo, querido hermano, querido amigo, que nosotros debemos tomar una decisión para estar al lado de Cristo y de prestar atención urgente al consejo que nos da el apóstol Pedro, que dice,
Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz con Él, sin mancha e irreprensibles. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 14. Queridos hermanos, queridos amigos, esta es una invitación para cada uno de nosotros. Si queremos disfrutar de la vida eterna junto a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Estar a cuentas con Él, pedirle perdón por nuestros pecados, dejar de pecar y también prepararnos para vivir junto con Él para la eternidad. El Señor nos habla a cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu y cada uno de nosotros sabemos qué cosas tenemos que hacer y qué no. Nadie puede decir, es que yo no sé qué tengo que hacer, el Señor ya te ha dicho. O el Señor en este momento te está diciendo a tu corazón, a tu mente, lo que tienes que hacer. Quizás le estoy hablando a alguna hermana, algún amigo, alguna persona que está estudiando la Biblia con nosotros que todavía no se ha bautizado y que tiene que hacerlo. Alguna persona que ha estado estudiando y que sabe lo malo que es el pecado, que el pecado nos lleva a la muerte, nos lleva a la desgracia, que destruye familias, que es lo que hizo, ¿cierto?, que Satanás fuera echado del cielo y que después, ¿cierto?, hará que muchas personas, ¿cierto?, sean destruidas y quemadas con él. Por lo tanto, tienes que dejar también ese pecado, tienes que alejarte de ese mundo en el cual estás tú hoy día, de ese vicio, de ese problema que te tiene atado a este mundo y no te permite, ¿cierto?, ir a la iglesia, no te permite encontrarte con el Señor, no te permite estar delante de la presencia de nuestro Salvador. Querido hermano, querida amiga, queridos que están aquí conmigo y también aquellos que están compartiendo, estudiando, ¿cierto?, con nosotros a través de este estudio, yo les quiero invitar a que ustedes puedan estar a cuentas con el Señor, puedan entregarse a Él y prepararse para la vida eterna. ¿Les gustaría a ustedes prepararse? ¿Les gustaría estar para siempre con el Señor? Amén. Amén, dice la hermana Silvia. Perfecto. Entonces Amén. vamos. Bien, gracias, mi querida hermana. Vamos a hacer nuestra declaración de fe, ¿les parece? Entonces, después de haber entendido y estudiado esto, dice así, marque con una X si están de acuerdo con las siguientes declaraciones. ¿Ya? Dice así, creo que Dios eliminará el pecado y que un cielo nuevo y una nueva tierra Él va a crear. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Dicen amén? Escriban ahí en los comentarios si sí o no. Amén. Dios te- pero amén, perfecto. Dios terminará con el pecado y formará una nueva tierra. Amén, perfecto. Vamos a dejar entonces aquí nuestra X. Perfecto. Segundo, dice, acepto el plan de salvación que Dios me ofrece hoy. ¿Aceptas tú el plan de salvación que Dios te entrega? ¿Quieres ser parte de los redimidos, de los salvos que viven para siempre con el Señor? Aquellos que resucitan cuando Jesús viene, que pasan, ¿cierto?, la eternidad junto con Él y son los que se encuentran en la santa ciudad y no afuera. Amén. ¿Quiénes escriben amén? ¿Quiénes dicen que sí? Amén, dice el hermano Carlos, amén la hermana Silvia, la hermana Jacqueline, perfecto, muy bien. Amén. Amén, dice mi hermana, perfecto. Vamos entonces a colocar aquí nuestra X también. Ahí está. Y lo último dice, deseo estar pronto, estar preparado para el regreso de Jesús y ayudar a otros para prepararse también. ¿Te gustaría a ti, querida hermana, querido amigo, estar listo? ¿Te gustaría estar en ese momento, ser parte de el regreso de Jesús y también invitar a otros, quizás a tus amigos, a tus hermanos, a tus padres, a tus hijos? ¿Te gustaría estar con ellos también? Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana. Perfecto. Entonces vamos a colocar aquí nuestra X también. Perfecto. Gracias, hermana Silvia. Gracias, mis queridos hermanos. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañen, que nos hacen posible, ¿cierto?, este estudio. Y bien, con eso finalizamos nuestro curso, nuestro estudio del día de hoy. Les invitamos, ¿cierto?, a seguir acompañándonos, a seguir estudiando. Todos los domingos estamos estudiando Apocalipsis y también, ¿cierto?, vamos a realizar otros cursos más adelante. Así que muchas gracias, Richard. Qué bueno, qué gusto verte acá. Hermana Adela, hermano Carlos, a todos aquellos que estuvieron junto a nosotros, hermana Leonor. Hola, hermana Ariela. Qué gusto verla también. Bien, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Entonces finalizamos también con esta palabra, ¿cierto?, que siempre la dejamos al final.
con un versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor sea siempre nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro actuar. Y con eso nos despedimos, vamos a orar para finalizar, ¿les parece? Amén. Vamos a orar, queridos amigos, queridos hermanos. Oremos. Amoroso Padre, Señor, te damos gracias porque hoy día nos pudimos reunir aquí para poder estudiar tu palabra. Gracias porque nos pudimos conectar junto a ti, podemos estudiar, Señor. Sentimos al Espíritu Santo junto a nosotros y pudimos descubrir o repasar cosas que tú nos enseñas aquí en el libro de Apocalipsis, Señor. Gracias porque tú tan claramente, de forma tan maravillosa, nos vas mostrando todo lo que va a ocurrir y también cómo prepararnos, cómo estar listos. Ayúdanos, Señor, por favor, a cada uno de nosotros los que estamos acá, que podamos tomar decisiones para vida eterna, que podamos aceptar la salvación que tú nos ofreces, que podamos ser parte de los redimidos, Señor. Es mi deseo, Señor, yo quiero que cada uno de mis hermanos que estamos acá, todos aquí, Señor, y también nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros hermanos, aquellas personas que Amén. nosotros apreciamos, también puedan ser parte del regreso de Jesús y podamos ser parte de los redimidos, de los salvos, Señor. Amén. Queremos, Señor, irnos junto a Jesús, queremos disfrutar con Él por estos 1000 años donde serán respondidas esas preguntas, esas dudas, que nosotros nos encontremos en aquellos que, en aquel grupo, Señor, que se va al cielo a reinar junto a Jesús por 1000 años y no aquellos que se quedan acá muertos mientras Satanás está encadenado acá en la tierra, Señor, que podamos ser parte de aquellos que disfrutan de la eternidad junto a ti y junto a nuestro Salvador. Amén. Bendícenos, acompáñanos durante esta semana, día a día, Señor, y que nos puedas guardar, nos puedas acompañar para que podamos mantener esta promesa, Señor, de la segunda venida de Jesús en nuestros corazones y despídenos con tu paz, con tu bendición, para encontrarnos nuevamente en la iglesia o también en nuestros estudios que estamos teniendo, Señor. Te pedimos Amén. tu dirección, tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga, que el Señor sea con Amén. cada uno de ustedes en sus hogares, en su familia, que puedan tener una muy buena noche de descanso y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.